Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar ahora sí con la presentación, más bien con la clase. ¿Cómo están? ¿Todos bien? A ver, vamos a esperar a que todos ahora sí estén físicamente, porque seguramente ahorita que estaban esperando, no sé si se hayan movido de sus lugares. Entonces, bueno, pues vamos a empezar la clase el día de hoy. Por ahí les pedí que investigaran la parte de los patrones de diseño. Eso es algo que vamos a estar platicando y más bien me gustaría que ustedes me platicaran un poquito de eso, pero ahorita vamos a pasar con ese tema. Eh, y también la parte de por aquí hubo alguien que mandó una tarea. Bueno, ahí, por favor, ya saben los formatos que tienen que entregar la tarea. Por ahí les regresé varios, bueno, algunos, como dos compañeros que no tenían el formato de la tarea. Quienes no lo tengan, por favor, consúltenlo con sus compañeros de clase, por favor, para que sepan exactamente cómo es, para que sea considerada la tarea completamente, ¿no? Eso lo revisamos al inicio del curso y, bueno, pues para que lo consulten con sus compañeros si es que tuvieran alguna duda. Y bueno, lo que quiero que revisemos el día de hoy va a ser que empecemos a trabajar sobre diagramas de estados en la máquina de estados. Vamos a dar una pequeña introducción y algunos ejemplos al respecto, mismos que nos van a servir para que empiecen a trabajar justamente su diagrama de estados para el proyecto que tienen, bueno, para el proyecto que tienen ahorita de la tienda en línea, ¿sale? Entonces, déjenme, les voy a compartir pantalla para empezar a ver este tema. Entonces, vamos a ver aquí. Bien, entonces tenemos la parte de diagrama de estados o unos elementos del diagrama de estados. Aquí es una breve introducción sobre estos temas. Los elementos de un diagrama de estados, bueno, antes de empezar con esta, algo de lo importante que vamos a ver sobre UML y que tenemos en relación a su, pues sí, al contenido de lo que sería todos los diagramas que estamos viendo y que seguimos viendo para la parte de UML es justamente el diagrama de estados. Ahora, esta parte tiene que ver con el diseño y en particular es cómo se va a modelar en relación a una clase. O sea, nosotros podemos, o sea, así como ya ustedes trabajaron la parte de los diagramas de secuencia, que también vamos a revisar, tenemos esta parte de los diagramas de secuencia que ustedes modelan, puede ser de un solo caso de uso o bien del sistema en general, cómo se comportan los mensajes que se pueden mandar o acciones incluso que se ejecutan entre un objeto y otro, por ejemplo. Y lo que hace es justamente eso, ¿no? Modelar. Y si nosotros tuviéramos, ahora que espero tengan un poquito más de conocimiento sobre lo que se trata el modelo vista controlador y cómo podemos separar o distinguir la parte de la base de datos, de la parte de la interfaz de usuario y la parte de lo que sería el negocio, tal cual que está implementado en el desarrollo del software, cómo podemos también interactuar entre esos tres elementos principales, ¿no? Ahora, en la parte de diagrama de estados, lo que nos va a ayudar es a modelar justamente los estados por los que podría pasar un objeto, ¿sí? Entonces, algo que es importante y en el caso de su proyecto, por supuesto que lo vamos a tener, y a mí me gusta mucho este tipo de diagrama porque, bueno, yo cuando y que ustedes seguramente también ya lo vieron. No sé si ustedes ya llevaron la materia de teoría computacional o, pues no sé cómo se llamen ahora las materias, pero es donde se ven la parte de autómatas o teoría de grafos. ¿Ya vieron esos temas en algunos de sus cursos? Yo sí, profesor. Apenas estoy llevando igual. ¿Y cómo se llama la materia? Teoría computacional. Ah, Teoría justamente computacional. esa, ¿verdad? Matemáticas discretas. Como, perdón, más fuerte porque no te escucho. Que lo de grafos se ve en matemáticas discretas. Y lo de teoría y lo de autómatas en teoría computacional. Ok,
Sí, más bien en teoría computacional es donde les comento. La parte de grafos, pues es como la base y de ahí ya se complementa un poquito más. Bueno, a mí siempre me gustó, cuando yo estaba en SCOM, la materia se llamaba Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales, una cosa así, y era el antecedente para la parte de justamente compiladores, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho esa materia, sobre todo la parte de autómatas y teoría de grafos me parece pues como divertida, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó esa parte y bueno, me recuerda justamente esta parte del diagrama de estados justo a eso, porque se basa en la teoría de grafos. Entonces, básicamente, en esencia, el diagrama de estados o máquina de estados, que también se le puede conocer así, lo que nos va a ayudar es a modelar de una clase o de un objeto por qué estados podría pasar y bajo qué circunstancias hace una transición entre un estado y otro, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les comentaría en este sentido es que vamos a empezar a ver ahora sí un poquito los elementos. Y bueno, como les estaba diciendo, ¿no? Los diagramas de estados muestran el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su vida en una aplicación en respuesta a eventos. Sí, ya habíamos comentado que los eventos pueden ser de diferentes tipos. Ahorita vamos a ver un poquito más de acuerdo a la literatura también. Sin embargo, bueno, lo importante de esta parte de los eventos es que puede ser que sucede o que llega un mensaje o ha pasado un tiempo, ¿no? O sea, sucedió que, como lo que les comentaba, pasan 30 días. Ah, bueno, ¿y qué sucede si pasan 30 días? Algo pasa, ¿no? Con un objeto en particular. O también puede pasar un error, alguna solicitud, etcétera. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de eventos. Sin embargo, lo importante es cómo pasamos de un estado a otro. Y cuando pasamos de un estado a otro, lo que sucede es que pasamos a través de un evento o una transición, se le llama, y evidentemente eso va a tener una respuesta, una acción, ¿no? Puede ser que evidentemente lo primero es que va a pasar a otro estado, pero también incluso podríamos tener otro tipo de respuestas, ¿no? O acciones que se van a ejecutar adicional al estado al que se va a transicionar, por decirlo, ¿no? Bueno, también ilustran qué eventos pueden cambiar. Perdón, todavía siguen ingresando, o no sé si se salieron o qué, pero bueno. Por eso me gusta esperarme, porque si no, entonces, la verdad, de repente, como estoy entre dos pantallas, me tengo que regresar a la principal, y bueno, porque tengo la alarmita, ¿sí, no? Pero sí como que me desconcentran cuando están entrando después de tiempo. Entonces, bueno, también nos ilustran, o sea, los diagramas de estados también nos van a ilustrar qué eventos pueden cambiar el estado de los objetos de la clase, es decir, qué eventos o qué sucesos pueden, o qué mensajes o qué acciones van a, que sucedan, nos van a hacer que cambiemos el estado de un objeto, ¿no? Normalmente van a contener un diagrama de estados, tal cual los estados y las transiciones. En estos casos, pues van a ser eventos, acciones y actividades, y vamos a ver algunas de sus definiciones, ¿no? Pero bueno, de manera tradicional se ve un poquito esto. Ojo aquí, yo les estoy dando un poquito de la versión más completa, pero vamos a ver algunos diagramas. Ahorita nos vamos a pasar a la parte de nuestro libro de texto, por decirlo, donde vienen algunos ejemplos y me gusta siempre regresar a ese libro porque al final es donde se extiende el estándar. Y también porque tenemos la referencia real de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por un lado, que esto justamente es uno de los elementos del diagrama de estados, donde vamos a tener el nombre del estado, puede ser que tenga variables de estado, pero al final, y también actividades. Sin embargo, se van a dar cuenta que típicamente vamos a tener únicamente el nombre del estado y vamos a poder hacer la transición, ¿no? Entonces, en ocasiones lo vamos a tener como aquí, como se tiene en esta máquina de estados, tenemos, este es un estado 1. Bueno, aquí debería de ser como diferentes estados porque no podríamos tener estado 1, estado 1, estado 1, ¿verdad? Son estados distintos. Este es un estado, este sería estado 2, este sería un estado 3. ¿Y en qué condición pasan de un estado a otro?
esta condición, que aquí le llaman condición, es tal cual la transición. Ahora, una máquina de estados, y por eso les hacía referencia a que ya son conceptos que ustedes han visto de teoría de grafos, donde tenemos un estado inicial y un estado final. Como lo marca aquí, vamos a tener un punto del cual se inicia y otro punto de término. Sin embargo, en la máquina de estados pues puede tener diferentes comportamientos, ¿no? No hay como un solo camino único por el cual se tenga que ir, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver ahorita un ejemplo y vamos a irnos a la parte de nuestro diagrama, pero antes de irnos directamente al diagrama, vamos a ver un poquito más de definición sobre los tipos de eventos que podemos tener en cuanto a una máquina de estados, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos, esto es tal cual, esto todos tienen esta información, es el libro que yo les compartí. Y aquí lo que tenemos es justamente la parte de bueno, vamos a irnos un poquito más acá arriba, donde dice la máquina de estados, justamente esto, la vista de la máquina de estados, por eso es que les digo que de repente lo pueden encontrar como máquina de estados o diagrama de estados. Pero bueno, en esta parte, digo, más allá de irnos al detalle, pues por supuesto que podemos irnos a muchísima teoría. Como se han dado cuenta, a mí no me gusta darles tanta teoría, mejor lo tratamos de aplicar o aprovechar el tiempo en aplicar las cosas y mejor ustedes teniendo el contenido o en este caso las referencias, que lo puedan leer con más calma y bueno, investigarlo a más detalle si ustedes quieren, pero al final pues vamos a ver los conceptos generales, ¿no? Entonces, como aquí dice, una máquina de estados es un grafo de estados y transiciones, ¿no? Y lo que les comentaba, vamos a tener una clase lo que va a suceder es que esta clase va a tener diferentes estados por los que puede pasar. Y por eso aquí dice, describe la respuesta de una instancia de la clase, o sea, un objeto, a los eventos que recibe. Entonces, se pueden vincular a comportamientos, casos de uso y colaboraciones para describir su ejecución. Entonces, algo de lo importante, y como saben, la parte del evento es algo de lo que detona o puede detonar un cambio en nuestro diagrama de estados, ¿no? Entonces, lo que queremos decir cuando hablamos de un evento es que va a suceder algo o va a ocurrir algo de alguna manera y podemos tener diferentes tipos de eventos que pueden suceder. Y por eso tenemos aquí diferentes tipos de eventos, ¿no? Podemos tener evento de cambio, evento de llamada, evento de señal, evento de tiempo. ¿Y cuál sería la descripción? Pues, por ejemplo, en un caso de un evento de cambio, es un cambio en el valor de una expresión booleana, o sea, es decir, que pasa de 1 a 0, de 0 a 1, y al final es que algo sucede que cambia ese estado, ¿no? Por eso es que hay un cambio, ¿no? Un evento de llamada es una recepción por un objeto de una petición explícita síncrona. Si se acuerdan de lo que vimos la clase pasada, cuando hablamos de una respuesta síncrona, ¿a qué nos referimos, chicos? ¿Cuál es la característica de una respuesta síncrona? Que no espera que otra se termine para empezar. ¿Otra vez, por favor? ¿Quién espera que otra se termine para empezar? Tiene que esperar a que termine un No, evento. esa es la síncrona, ¿no? Porque está sincronizada con la anterior. Sí, estoy preguntando la síncrona. Ajá, es la que Sí, no tiene. la síncrona. A ver, entonces explícanos, según tú, cuál es la diferencia entre síncrona y asíncrona. Asíncrona es que no tiene que esperar a que se termine una para empezar. Y yo estoy preguntando la síncrona. Ah, ok. Que sí tiene que esperarla entonces. Es que entendí el principio asíncrona. No. Ok, Es vale. una llamada. Lo que pasa es que como empieza con o termina la palabra anterior con A, de repente se confunde. No. Que sea síncrona.
Entonces, bueno, retomando, que sea síncrona y efectivamente, y gracias. Cuando tenemos síncrona o una respuesta síncrona, lo que nosotros estamos considerando es que se tenga que esperar para poder dar una respuesta y saber qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, podemos también tener un evento de llamada, que es una recepción por un objeto, y va a ser una petición que es explícitamente síncrona, es decir, se va a tener que esperar a que suceda algo, a tener una respuesta para poder ejecutar la acción. Por otro lado, podemos tener un evento de señal donde dice recepción de una comunicación asíncrona, explícita y con nombre entre objetos, ¿no? Entonces, bueno, al final vamos a tener de las dos, ¿no? O sea, al final nosotros, cuando hacemos una transición y podemos tener diferentes tipos de eventos que detonan, o sea, al final el evento lo que ocasiona es que me detona que suceda algo. Eso es lo que quiero que vean. No es necesariamente, más bien, es necesariamente una acción, algo que sucede y pueden, el tipo de acciones o esos eventos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser explícitos o implícitos. ¿Sí? Sin embargo, aquí lo que estamos viendo son los diferentes tipos de eventos, como les decía, es de cambio, de llamada, de señal. La diferencia entre llamada y señal es justo que uno es de tipo síncrono y el otro es asíncrono. Cuando es en la parte de evento de tiempo, es que justo pasa cierto tiempo que nosotros definimos y entonces eso me detona algo, ¿no? Entonces es como, imagínense como cuando tienen estos como timers, ¿no? Como los que luego tienen las mamás, o no sé si los tengan, pero que le dan en cierto tiempo y entonces después de que viene el relojito y se acaba, suena la alarmita, ¿no? Por ejemplo, pues al final ese es un evento de tiempo, en donde que detona, pues justo cuando se acaba el tiempo, en ese caso relativo de ese evento, ¿sale? Entonces, bueno, aquí vamos a tener muchos más elementos de teoría detrás de esto. Sin embargo, a mí me gustaría pasar justo a la parte de los estados, que es esta parte, que es cada uno de los estados pues va a tener un nombre que va a tener ese estado y va a poder pasar por un conjunto de valores por el que puede pasar, ¿no? Normalmente un estado pues siempre va a estar caracterizado por estar en un recuadro redondeado, un rectángulo con las esquinas redondeadas, siempre va a ser así, o tradicionalmente a veces también lo pueden tener como un círculo, pero normalmente en una máquina de estados vamos a tener un rectángulo con las esquinas redondeadas. Y bueno, un estado va a ser una unidad de control a partir de las cuales se construye la máquina de estados, ¿sí? Entonces, yo tengo que una clase, por ejemplo, va a poder pasar por diferentes estados. Y la idea de tener el nombre o un estado, en este caso, como confirmar pedido, pues es el nombre que le vamos a poner nosotros. O sea, el nombre que ustedes gusten ponerle al estado tiene que ser representativo del estado por el cual está pasando esa clase, ¿sí? Ahora, esa es por un lado la parte del nombre del estado. Y por otro lado, otro de los elementos importantes es justo la transición. Es decir, la transición es que deja lo que nos ayuda para pasar de un estado a otro, ¿no? Aquí dice, una transición que deja un estado define la respuesta de un objeto en ese estado a una ocurrencia de un evento. Entonces ya vimos que la parte de la transición es cómo vamos a pasar de un estado a otro. Y dice, en general, una transición tiene un evento que la dispara, una condición de guarda, un efecto y un estado destino, ¿no? Bueno, aquí lo que significa es que tenemos en una transición, tiene un origen, tiene un destino, que son estados, va a tener un efecto, ese efecto es qué va a suceder y al final se puede o no plasmar en el diagrama, pero sí necesitamos nosotros saber qué va a suceder. Por eso es que normalmente el efecto va a ser que pase a otro estado, ¿no? Y la condición que va a justamente mandarme o cuándo pasamos de un estado a otro, ¿no? Entonces, dentro del tipo de transiciones que podemos tener, también tenemos estos tipos de transiciones. Transición de entrada, transición de salida, transición externa y transición interna.
En el caso de la transición de entrada es la especificación de una actividad de entrada que se ejecuta cuando se entra a un estado. Es decir, aquí vamos a ver qué va a suceder o qué es lo que se ejecuta para llegar a un estado. Por ejemplo, cuando nosotros partimos de un estado inicial, que un estado inicial es como la parte básica o el punto de partida, es como cuando hay una carrera, ¿no? Es el punto de partida. Ese es, ¿qué hay detrás? Nada, o sea, de ahí partimos, ¿no? Bueno, pues justamente es esa actividad de entrada que se ejecuta cuando se entra en el estado, ¿no? Ahora, la de salida, pues tal cual va a ser la especificación de una actividad de salida que se ejecuta cuando se sale del estado. Es decir, yo puedo ejecutar algo cuando voy a llegar, o sea, cuando entro al estado, ¿qué va a pasar? O yo puedo ejecutar algo cuando yo voy a salir de un estado, ¿no? Entonces, por eso tenemos transiciones de entrada, transiciones de salida. Una transición externa es una respuesta a un evento que causa un cambio de estado o una transición a sí mismo, junto con el efecto especificado. También puede causar la ejecución de las actividades de entrada y o salida de los estados de los que se sale o se entra. Entonces, en este caso, nosotros, como lo hemos visto y lo mencionamos en el diagrama de secuencia también, que podemos tener mensajes, en el caso de los diagramas de secuencia, que pueden hacer referencia a sí mismos, ¿no? Bueno, mensajes que mandan llamar de una clase a la misma clase, ¿no? O en este caso al objeto, en el diagrama de secuencia, y que le llamamos recursivos. Bueno, en este caso, cuando tenemos una transición externa, es la respuesta a un evento que causa un cambio de estado o una transición a sí mismo, ¿no? Entonces, genera un cambio a sí mismo, por eso es que se le llama externo. Y bueno, va a tener un efecto, también se puede causar la ejecución de las actividades de entrada o de salida. Y una transición interna, ojo, no todas estas transiciones las vamos a tener en todos los diagramas de estados. Y una transición interna es una respuesta a un evento que causa la ejecución de un efecto, pero no causa el cambio de estado o la ejecución de las actividades de entrada o salida. Es decir, aquí podemos tener que suceda algo, o sea, vamos a tener un efecto, pero no necesariamente vamos a tener un cambio de estado. Estos no son tan comunes. En la parte externa, pues es prácticamente pues, todos, ¿no? Los que vamos a tener, sí, una transición de entrada, una de salida. Pero en la interna es cuando sucede algo, tenemos una ejecución, como, a ver, vamos a llevar un contador, una contabilidad de tiempo, pero no necesariamente hay una transición entre estados, es decir, no voy a pasarme a otro estado. Entonces, esa es la parte, se quedó en el mismo estado, por eso es una transición interna. Entonces, bien, vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Que tenemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo de transición externa. Y aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Déjenme ver si aquí tenemos la referencia. Es que me parece que no la están poniendo aquí, pero bueno. Bueno, acá tenemos, ¿no? La transición externa es una transición que cambia el estado activo. Este es el tipo de transición más común. Se dibuja con una flecha desde el origen, estado origen, al destino, mostrando el resto de las propiedades como una cadena de texto vinculada a la flecha. Es el ejemplo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, justamente es este, ¿no? Una transición externa. Entonces, fíjense cómo nosotros, ya ven como les decía que aunque dentro de un estado podemos tener como ciertas acciones o más características que le podemos poner al estado, normalmente lo vamos a modelar así, como solo el estado con su nombre y la transición, que siempre vamos a tener flechas, que es lo que nos va a ejemplificar es la transición que pasa de un estado a otro, y cierta condición que nos hace que sea esa transición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo justamente de un pedido, por ejemplo, y que esto les debería de hacer sentido para lo que ustedes tienen que trabajar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener o vamos a partir
de que tenemos y fíjense que aquí no tenemos un estado inicial, entonces aquí puede ser que venga de otros elementos o de otro estado, pero aquí no tenemos marcado un estado inicial y un estado final. Sin embargo, nosotros lo que sabemos es que vamos a empezar a partir de en este ejemplo vamos a empezar a partir de este estado, que es cuando tenemos este pedido de alguna manera que está en estado esperando. Y cuando está en estado esperando, lo que va a suceder es que dependiendo lo que suceda, va a pasar a un estado de confirmar pedido o de procesar pedido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos tener el estado esperando para pasar o para tener la transición, como aquí dice, de esperando a confirmar crédito. Aquí lo que hace es que recibe un pedido, o sea, el evento, por decirlo, sí es recibir un pedido, si se dan cuenta. El evento es que recibe el pedido, pero ¿qué va a pasar? Que si la cantidad es mayor a $25, 25 pesos, lo que sea, entonces va a pasar a confirmar a confirmar crédito. O sea, el estado va a pasar de estar en estado esperando, va a pasar al estado confirmar crédito. ¿Qué pasa si recibe el pedido, pero en este caso la cantidad es menor a 25 pesos, ¿no? Eso es a lo que le llaman condición de guarda. Este es el evento disparador, es lo que sucede. Entonces, si se dan cuenta, en ambos casos recibimos el evento disparador. Es decir, un evento disparador va a ser que recibimos el pedido. Ahora, dependiendo de la característica del pedido, es el estado al cual vamos a pasar. Pudiera ser, si tuviéramos otra máquina de estados, que el solo hecho de recibir pedido se pasara a otro estado. Vamos a suponer confirmar crédito, ¿sí? Sin embargo, aquí la diferencia es que sí nos interesa que si el costo o el monto del pedido es mayor a 25, pasa a una etapa, a un estado de confirmación de crédito, y en otra pasa, cuando es menor a 25, pasa directamente al estado procesar pedido. Este ejemplo es, por ejemplo, clásico y a mí me ha pasado, y no necesariamente con esto, pero cuando piden la firma electrónica, por ejemplo, la firma del PIN en las tarjetas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar al Costco, por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito del Costco. Entonces, yo compro ahí, como que me gusta mucho ir a comprar ahí. Entonces, cuando yo hago compras, por ejemplo, en la farmacia, que de repente compro una medicina o algo así, a veces dependiendo del monto, porque ahí no es donde compro así todo lo masivo, ¿no? Compro a lo mejor un Redoxon, ¿no? Entonces lo compro y cuesta 100 pesos, por decirles. Entonces, doy mi tarjeta y me lo aprueba automáticamente, no me pide mi firma. Yo hasta una vez les dije, oye, ¿por qué no me estás pidiendo mi firma? Se supone que es como una medida de seguridad, ¿no? O sea, el poner el PIN para que me apruebe el monto. Y me dijo, no, es que a partir de tal monto de, creo que eran 150 pesos o 200 pesos, se autoriza automáticamente la compra. A menos de que sea mayor la compra de 250 pesos, por ejemplo, o por decirles algo, entonces ya te pide. Y efectivamente, en ese mismo momento pasé ya a comprar todo el resto de mis compras, ya a la caja normal, y ahí sí me pidieron mi firma, ¿no? O sea, mi PIN. Entonces, efectivamente, fue una transacción, hice un pedido, literal, o bueno, hice una compra, y en un caso, dependiendo del monto, me pasó a procesar el pedido por completo y en este caso confirmar crédito, que en mi caso hubiera sido, pues a lo mejor solicitar una firma o algo así, ¿no? Entonces, nótense cómo aquí está en un estado confirmar crédito, que lo que está haciendo es justamente, o sea, pasar por un periodo de aprobación, ¿sí? Entonces aquí es confirmar crédito. Si está aprobado, que es el evento disparador, y la acción es cargar a cuenta, entonces vamos a tener una transición a procesar pedido. ¿Sí ven? O sea, al final, de recibir pedido, voy a poder llegar a procesar pedido, pero puede ser que llegue directo si la cantidad es menor a 25, o que me pase por un proceso de confirmación de pedido, de crédito, si lo aprueban, o sea, si algo sucede aquí, ¿no? O sea, aquí hay una confirmación. En el confirmar crédito, algo tiene que suceder. Y en este caso, si la respuesta, vamos a decir que es un evento, el evento disparador es que lo aprueben, entonces paso a una transición,
que va a pasar de confirmar crédito a procesar pedido. Y entonces ahora, fíjense cómo podemos tener también a la par una acción, en este caso, considerada, que sería cargar a cuenta. O sea, es decir, en esta transición en donde dicen, se aprobó, pero a la vez tengo que hacer un cargo de la cuenta, ¿no? Por decirles aquí como esté modelado. Entonces paso a este estado procesar pedido. Ahora, ¿qué pasa si está rechazado? Pues literal voy a pasar a otro estado que va a ser cancelar pedido, ¿no? Y en este caso voy a tener un estado que es de rechazado, ¿no? O bueno, en este caso el estado es cancelar pedido. Si ven cómo tenemos este ejemplo donde podemos pasar de un estado a otro, podemos pasar a diferentes estados y esto se puede hacer tan complejo como nosotros querramos, ¿no? Entonces, lo más importante o de lo importante que quiero que ustedes les quede claro es que tenemos por un lado la parte de los estados, muy importante, todos en rectángulos redondeados. Tenemos las transiciones, que es lo que va a permitirnos pasar de un estado a otro. Esa transición va a estar detonada por un evento disparador, algo que suceda que me cambie de un estado a otro. Ya vimos que podemos tener diferentes tipos de eventos por un tiempo, porque pasó en booleano, o sea, pueden pasar o porque hay un error, porque hay, como en el rechazado, pues es un error, en el otro es una aprobación, en el otro pasa cierto tiempo, aquí es porque la condición se cumplió en que es menor o que es mayor. Sin embargo, vamos a tener un evento que va a disparar esta transición y vamos a poder tener a veces, no siempre, una condición, ¿sí? Como en este caso. Tenemos el evento disparador, pero también tenemos una condición por la cual se pasó de un estado a otro y no de este a otro, como en este caso sería esperando a confirmar crédito. Y también podemos tener una acción asociada junto con el evento, ¿sale? Entonces, algo interesante también de esto, bueno, tenemos también el efecto, o sea, aquí la transición de finalización, bueno, tenemos aquí varias cosas. Lo que viene aquí es lo que les estoy explicando, ¿no? La condición de guarda, la parte de la transición de finalización, que es cuando ya finaliza la actividad en un estado en el cual se queda, ¿no? Eso es una transición de finalización, es decir, como un estado en el que se va a guardar. Por otro lado, tenemos la parte del efecto, que es cuando en una transición se dispara, su efecto se ejecuta. Entonces es cuando tenemos una acción, como justo esto. El efecto, en este caso, ¿cuál es? La acción, ¿no? Cargar a cuenta. Ese es un efecto que va a suceder, que es, digamos, como un método que podemos tener, puede ser una actividad o una lista de acciones específicas, ¿no? Entonces, puede ser una acción también. Entonces, algo que es importante es que va a suceder algo, ¿no? Ojo aquí, puede ser que tengamos estos efectos como acciones o actividades adicionales, pero algo que siempre vamos a tener como efecto, pues va a ser que va a pasar a otro estado, ¿no? Eso ya lo sabemos y ese es como el default, pero si adicional va a haber un efecto de alguna acción, alguna actividad o que cree algo, que llamen una operación, o sea, algo que suceda, bueno, pues entonces puede tener ese efecto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver en este caso, bueno, este es como otros elementos que podemos tener de un estado, pero vamos a ver un estado que es en este caso, bueno, aquí tenemos otros elementos que son estados mucho más compuestos, pero déjenme, les voy a poner este ejemplo. Ahora, esta es una máquina de estados que aquí, si se dan cuenta, ya tenemos un estado inicial y tenemos un estado final, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo de una compra que está, perdón, aquí hay un poco de ruido. Entonces, tenemos el estado inicial y el estado final. Entonces, ¿qué vamos a...? Y fíjense cómo aquí se marca como en un recuadro la parte de nuestra máquina de estados. Déjenme ver aquí si tenemos una, así está. La figura 7.5 muestra la descomposición secuencial de un estado, incluyendo un estado inicial. Este es el control para una máquina de venta de entradas, ¿no? Eso es lo que quería comentarles. O sea, es una máquina de venta de entradas pues de algún evento o algo así, ¿no?
Bueno, eso es como para tener el contexto. Entonces, fíjense, esto que está en el recuadro es mi máquina de estados. Y aquí voy a tener el estado inicial y el estado final. Entonces, ¿cómo es? Dice aquí, bueno, referencia a submáquina, identificar usuario, identificar. Aquí fíjense cómo podemos tener un estado inactivo y de estar en un estado como dormido, vamos a llamarlo así, podemos entrar a la máquina de estados a partir de qué? Pues de que ingresa una tarjeta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es como, pero si se dan cuenta, está fuera de mi máquina de estados, ¿no? Esto es como, está dormido ahí y ya cuando algo sucede, nuevamente un evento, y este es un estado de inicio, una transición de inicio, por ejemplo, es lo que me detona que entre a esta máquina de estados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo que nosotros tenemos primero es una identificación del usuario. Si hay un fallo en esa identificación, pues nos vamos al estado final, así de rápido, o sea, no hay más que hacer porque hay un error. Sin embargo, si nosotros tenemos una salida o cierta información, lo que hacemos es que ya vamos a poder seleccionar, o sea, es decir, si ya me identificó, o sea, aquí lo que estoy teniendo es de estar en un estado inicial, más bien, el estado inicial es que me va a pasar, una vez que ingresa la tarjeta, yo lo primero que voy a hacer es pasar al estado identificar, ¿sí? Entonces, es decir, yo lo que estoy haciendo es identificar al usuario, por eso es que aquí está ese nombre, ¿no? Si yo no logro identificarlo, me va a mandar al estado final, ¿no? Que es una salida explícita, es un fallo y ahí se acaba mi máquina de estados. Ahora, si no es un fallo y entonces sí logro hacer la identificación, entonces, aquí la transición que me va a mandar es que es una salida normal. Bueno, aquí le llaman salida normal, pero lo que vamos a hacer es visualizar algo. Que lo que va a mandarme es al estado seleccionando. Es decir, va a estar en el momento en el que el usuario va a elegir el asiento, ¿no? Entonces, ahora, en esa selección del asiento, el estado, en este caso la clase, vamos a llamarle pedido o compra, boleto, no sé, va a ser en el estado seleccionando, porque está el usuario en ese momento seleccionando. Entonces, no está en la parte de identificación, no está en la parte de que ya lo compró, no está en una etapa de error, está en seleccionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues va a estar eligiendo un asiento y aquí es donde está el ejemplo de una transición interna. O sea, es decir, va a ejecutar una acción, pero no cambia de estado, ¿no? O sea, voy a estar seleccionando porque estoy seleccionando, eligiendo un asiento. Puedo añadir una selección, que es la parte del asiento. Y bueno, cuando ya le digo comprar, por ejemplo, que ese es un evento, porque entonces yo ya asumo que terminé de seleccionar. Ojo, como aquí en seleccionando puedo estar dentro de este mismo estado y yo puedo estar en la parte de la selección, ¿no? O sea, estoy en la parte de la elección del asiento. Pero una vez que yo le doy clic en que ya decido comprar y entonces le doy comprar, ese es mi evento que me detona cambiar, o sea, hacer una transición a otro estado, que va a hacer al estado que confirmando, ¿sí? Entonces, ojo aquí, puede ser que de aquí deriven dos cosas. Confirmando es, está seguro que desea terminar o comprar o no, quiere continuar. Bueno, pues igual, aquí puede ser de que está en el estado confirmando, me va a decir no, deseo continuar, me va a regresar al estado anterior. O cuando me dice sí, confirmo, bueno, entonces me pasa al estado vendiendo. Entonces, en el estado vendiendo, pues justamente va a ser el estado en el cual ahora va a estar justamente en esta transición de que ya confirmó, pues va a estar en la parte de qué entradas y va a ser, ahora sí, aquí el método de vender. Y entonces aquí, una vez de que pasa por este estado, vamos a tener una transición de finalización, que sería ahora sí al estado final. Porque una vez que termine de confirmar la parte de la venta, por decirlo, o sea, que es en la parte de vendiendo, una vez que termine este estado y que yo ya pueda recibir, aquí podríamos tener incluso más confirmaciones, ¿no? O sea,
compra, de boleto. Aquí lo están simplificando en el ejemplo. Pero aquí al final yo necesito una validación, ¿no? Entonces digo, pues está en estado vendiendo, que es la parte de vender. Y de aquí, pues, ¿qué va a pasar? Pues que me pueden mandar a un estado final, ¿no? Que es la transición de finalización. Y este es el símbolo del estado final. Ahora, puede ser que yo en el inter, mientras yo estoy ejecutando mi máquina de estados, por alguna razón, en algún momento decido cancelar. Entonces, noten cómo aquí, si yo le doy pulsar cancelar, que es otro evento, aquí lo que hace es sacarme de la base de datos, de la máquina de estados, y que es justo esto, ¿no? O sea, lo que hace es sacarme de mi máquina de estados y es la parte de la cancelación o de pulsar cancelar. Y lo que hace es una transición exterior que aborta la actividad interna, que es de esta máquina de estados. Por eso esta transición exterior lo que hace es sacarme de esa máquina de estados y me va a mandar ahora a un estado inactivo. Entonces, este es un ejemplo y bueno, también puede ser una transición de finalización cuando ya termina, ¿no? Que sería esta. Cuando una vez que el usuario termina de ejecutar o estamos pasando de un estado a otro, cuando ya digo ya se hizo la venta o se hizo la parte del estado vendiendo, pues entonces yo paso a una transición al estado final y este es mi punto de cierre, ¿no? Lo que evidentemente esto si lo viéramos como una caja negra, podríamos verlo como que esta es mi máquina de estados que tiene como entrada que yo le pueda insertar una tarjeta que está de un estado inactivo a la máquina de estados de compra de tickets, por ejemplo, o de boletos, y que yo puedo estar del estado inactivo a pasar a esta máquina de estados de tickets y que yo puedo entrar con la tarjeta de un estado inactivo con la tarjeta y van a poder salir que mis salidas van a ser la transición de finalización, o sea, que compró correctamente unos boletos o que decidió cancelar. ¿Sí lo ven? Esto, si lo ven, por eso también hasta tiene como un recuadrito así redondeado, porque esto lo pueden ver como una cajita negra, ¿no? Al final, esta es una máquina de estados. No que esto sea un estado, es una máquina de estados, pero sí lo podemos ver como en el macro y cómo entonces cambiamos de uno a otro, ¿no? Entonces, chicos, ¿tienen dudas de esto? ¿Esto es claro para ustedes? ¿Tienen algún comentario? Les dejo para que me puedan comentar algo si tienen dudas o algo que quisieran comentar, por favor. En sí, ¿se modelan nada más los procesos más importantes? O, por ejemplo, en el caso de añadir un producto al carrito de compras, ¿ese sería un cambio de estado o no? Mira, en realidad no es que se modele para todo, o sea, porque no en todo se va a tener una máquina de estados, ¿no? Es decir, lo que nosotros vamos a poder modelar es justo esto, o sea, va a haber elementos que son configurables o que son aplicables a una máquina de estados. Por ejemplo, si yo les dijera, pueden hacer una máquina de estados, no sé, de su proyecto, ¿cuál máquina de estados ustedes, de lo que ya vimos de este ejemplo y de los ejemplos anteriores, ustedes consideran que podría aplicar a una máquina de estados? Que recojo frecuencia, ¿no? El inicio de sesión, podemos crear una cuenta de estado. Tu micrófono. Luis, creo que está fallando tu internet o algo raro, pero se escucha muchísimo ruido, se mete mucho ruido y no te oímos nada. O bueno, yo no. A ver, ¿alguien más? Perdón, Luis, si quieres ponlo en el chat, pero es que se metió muchísimo ruido, entonces no se oía, haz de cuenta que era un alienígena que estaba ahí hablando, entonces, si quieres, por favor, ponerlo ya despertaste a todos, oye. Entonces, si puedes ponerlo en el chat para que no te quedes con esa participación, por favor, coméntalo. Pero a ver, ¿alguien más que quiera y que pueda abrir su micrófono y que se escuche mejor? ¿Personal? Sí, Luis. Yo nada más, o sea,
Esto sería como el mismo caso de los diagramas de secuencia, de que ahora sí que nomás son para ciertos casos en los que se pueden hacer, ¿no? Sería algo parecido. ¿O Bueno, no? espero que no se queden con la idea de que un diagrama de secuencia solo para algunos casos se puede hacer, porque no fue lo que dije, Ah, ¿eh? bueno, no, o sea, sí se recuerdo que dijo que se podían para todos, pero que a veces solo sirve más para, ¿cómo se diría? Para especificar mejor las ideas. Ah, es que perdí la idea, pero sí recuerdo lo que había dicho. Sí, o sea, la diferencia es que sí hay una diferencia. Los diagramas de secuencia aplican para cualquier proyecto y se hace para cualquier caso, ¿no? Y se puede hacer para cada caso de uso o se puede hacer para hacer un macro del proyecto y para poder modelar algo a mucho detalle o hacerlo al macro, ¿no? Entonces, es un poquito de cómo se quiera modelar. Ahora, se puede elegir no hacerlo, evidentemente, pero no es como la idea. Ahora, en una máquina de estados, no es que todo se modele con una máquina de estados, no. Hay elementos que justo cuando tienes una transición y quieres modelar la máquina de estados de qué estado a qué estado, dada qué condición y qué evento sucedió para pasar en una serie de estados, ahí sí necesitamos tener justo un diagrama de estados, ¿no? Entonces, la idea sí es que un diagrama de estados no necesariamente para todos los sistemas, para todos los casos de uso vamos a tener un diagrama de estados. Entonces, repito la pregunta, para su proyecto, ¿cómo consideran ustedes que podríamos tener una máquina de estados? ¿Dónde aplica? Muy bien. Pues aplicaría en la de generar el pedido tal cual, en el de, por ejemplo, en el de registrar algún producto, eh, eliminar el producto tal cual, o a lo mejor en la parte del administrador, el de que elimine o banea o bueno, administra a los usuarios, o bueno, creo que esos podrían ser. Ajá, sí, sí, por ejemplo. O sea, un claro ejemplo de algo que ustedes sí van a poder manejar una máquina de estados y eso nos ayuda muchísimo a aclarar como justo estas transiciones o en por qué estados podemos pasar entre uno y otro y dadas qué circunstancias o características. Eso nos ayuda a darle mucha claridad. Entonces, cuando tenemos la parte del pedido, por supuesto, ¿no? Entre que si está en proceso del pedido, en la parte de la autorización, incluso en la parte en que se aprueba el pedido, pero que está en proceso de entrega, que está o en proceso de elaboración y luego en la parte que está en tránsito, cuando llega, cuando lo puedo devolver, o sea, pasa por muchísimos estados el pedido, ¿no? Entonces aquí por supuesto que que aplica perfecto una máquina de estados, ¿no? Y entonces aquí es donde se pone todo interesante porque ustedes pueden aplicarlo para eso. Ahora, como decía su compañero, también Marco decía, bueno, pues también podemos aplicarlo a la parte de los clientes, perdón, los proveedores, ¿no? Cuando tenemos que si está, a lo mejor hay máquinas de estados que pueden ser sencillas, ¿no? Que está en el probado autorización, no está en pendiente, o sea, es como decir, le vamos a dar una oportunidad, vamos a suponer que tienen proveedores y que ya están con sus evaluaciones y entonces están autorizados o están como con luz verde, ¿no? Pero de repente empiezan a tener quejas o a lo mejor algo de que no cumple con lo que está vendiendo o las características del producto o no lo entrega en el momento que dice o lo que sea. Y entonces a lo mejor está en un proceso de evaluación o de reconsideración y luego puede ser que está en una etapa de baneado, ¿no? O sea, cuando los quitan o ya no les permiten que hagan uso del sistema y cuando les dan como un tiempo de gracia, ¿no? Por decirlo. Entonces, tenemos en este caso podríamos tener una máquina de estados para esto. Por ejemplo, otro caso, si tenemos, bueno, más bien, antes, ¿ustedes creen que en un iniciar sesión podríamos tener una máquina de estados? Sí, ¿no? Por la verificación.
¿Cómo sería? A ver, Salvador, trata de elaborarla un poquito más. Bueno, tendríamos como una condición si las credenciales son verificadas y coinciden con algunas, o sería como un estado, probablemente, como ¿Cuál podría ser el estado? ¿Cuál sería tu estado inicial? mm, sería, yo creo que el ingreso de la información, ¿no? El envío de la información mediante el formulario del inicio de sesión. ¿Ese sería un estado? Mm, Vamos a pensarlo. A ver, Emilio. A ver, Emilio, Sí. comenta. Creo que no podría ser una máquina de estados la parte de iniciar sesión porque pues solamente sería un estado, o sea, el único estado sería esperando a que se pongan las credenciales de inicio de sesión y sería si entras o no, pues, si logras acceder. Podría ser como lo que habíamos visto del mail, o sea, ya nos registramos y el estado del usuario puede ser registrado y en espera de validar, ¿no? Y una vez que haga lo del correo, ya cambia el estado del usuario. Exacto, y de hecho es muy buena observación, Rodrigo, y el comentario de Emilio también es correcto. Es decir, aquí yo les comenté qué pasa con el inicio de sesión, pero el inicio de sesión realmente se complementa con el registro, ¿no? O sea, con el registro del usuario. Entonces, si estamos hablando justo lo que menciona Rodrigo, ¿qué pasa si yo ingreso y tengo correo electrónico que me mandan una validación? Entonces, esa validación lo que hace es que yo estoy en estado, mi usuario está registrado, pero no está validado, vamos a llamarle por un nombre, ¿no? Entonces yo Idalia me registro y yo ya terminé mi registro y yo ya tengo un registro. Entonces mi estado sí puede ser registrado o mi cuenta está registrada, pero todavía no está validada. Entonces mientras mi cuenta esté registrada, pero no validada, yo no voy a poder iniciar sesión. Pero ¿qué pasa si yo ya valido mi cuenta de correo electrónico y entonces le doy clic en aceptar, o no en aceptar, sino más bien le doy, activo el token o le doy la clave o lo que haya sido, y entonces me pasa ahora sí a un estado que sería pues validado o ratificado o activo, no sé, ¿no? Y entonces ya en ese sentido yo ya puedo decir que estoy no solo registrado, pasé ahora al estado validado, ¿no? Y a lo mejor es solo 2 estados, incluso podríamos meterle un poquito más de complejidad, que hay sistemas que están así, en el login, en donde yo puedo entrar y qué pasa si yo me equivoqué en mi contraseña. No, pues, no, usuario y contraseña inválidos. Luego vuelvo a entrar y no, resulta que se me está olvidando mi contraseña, ¿no? Vuelvo a una tercera vez y resulta que el sistema me bloquea y me dice, ¿sabes qué? Como por seguridad, con 3 intentos fallidos, tenemos que bloquearte tu cuenta por 15 minutos, ¿no? Eso tratando de evitar los bots, ¿no? Y eso que estén tratando de ingresar así con múltiples contraseñas, por decirlo. Entonces, el sistema, o incluso me puede decir, manda un correo para validar, etcétera. Puede ser el proceso que quieran, por tiempo, por correo, porque yo haga algo. Entonces, ahí pasa a un estado que mi cuenta de ser, imagínense, de ser registrada, pasa a un estado que está ahora validada y después ahora paso a un estado que pueda ser inactiva, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces mientras esté en un estado inactivo, fíjense, no estoy en registrada y no estoy en validada, estoy en inactivo y no puedo ingresar. Y ahí hay una máquina de estados, ¿sí? Y está involucrado todo, o sea, está involucrado la parte de todo el login. ¿Sí lo ven? Y entonces, ¿qué pasa? Ya si pasan 5 minutos, que es un evento de tiempo que me va a ejecutar algo y lo que va a hacer es que suceda que se va a habilitar. Y entonces ahora sí mi estado de estar en estado inactivo, a lo mejor paso a un estado activo y entonces ahora sí ya puedo ingresar. Y entonces yo valido qué tipo de estado está. Bueno, entonces ya en estado activo, pues perfecto, ya puedo ingresar y puedo iniciar sesión. ¿Sí ven? O sea, en este sentido, considerando todas estas implicaciones que acabo de comentar, por supuesto que podemos tener una máquina de estados. Pero como decía Emilio, bueno, si nada más tenemos iniciar sesión, usuario y contraseña, no tenemos ninguna validación, ningún correo ni nada, pues a lo mejor diríamos, uy, mi único estado va a ser creado y ya, ¿no? Porque no bloqueo, porque no valido, porque no
tengo como esos estados por los que puede pasar la cuenta de usuario. ¿Sí lo ven? O sea, la parte de iniciar sesión, o sea, entonces sí tiene un estado, una máquina de estados tal cual. Porque lo que yo entiendo es que, o bueno, hay varias páginas que verifican paso por paso cada uno de los, ¿cómo se llama? De los formularios. O sea, primero verifican si existe el correo y después la contraseña. Entonces, a lo que me refiero es si cada vez que tengamos una verificación de algún tipo, ¿se vuelve un estado o no? No te confundas. No. A ver, creo que estás revolviendo las cosas. Una cosa es un formulario, por ejemplo, de registrar usuario, ¿no? Yo tengo, y olvídate del iniciar sesión, olvídate de, no. Yo estoy registrando, vamos a llamar a un profesor, ¿no? Es como para sacarlos de ese contexto. Entonces, estoy registrando la información de un profesor. Entonces, estoy actualizando su currículum, ¿no? Entonces, estoy poniendo, sí, el profesor tal, la profesora Idalia terminó este diplomado y entonces estoy registrando esa información en un formulario. Y hoy puedo tener una validación en donde puedo decir, pues sí está bien registrado, ¿no? O a lo mejor aquí me falta una clave, me falta la fecha en la que lo terminó, en dónde fue, etcétera. Entonces yo ahí tengo varias validaciones en un formulario. Esas son validaciones de un formulario. Eso es muy independiente. Ahora, un estado es por el cual puede pasar una clase o un objeto para poder pasar de un estado a otro. Y a mí me interesa saber y tener ese track o ese saber de ese estado a otro por el que puede pasar. Por ejemplo, si estamos hablando de un iniciar sesión o en este caso de el control de acceso para un sistema, a mí me va a interesar que yo pueda poner, por ejemplo, la parte del registro. Yo tengo registrado y está validada mi información. Eso es independiente. O sea, las validaciones que yo haga, expresiones regulares, mando un correo, lo que quieran, eso es independiente. Esas son validaciones simplemente para mi sistema. Pero a mí lo que me interesa es saber por qué estados puede pasar un objeto, por ejemplo. Si yo estoy hablando de la cuenta de usuario y yo le estoy metiendo muchos controles de seguridad a mi control de acceso o iniciar sesión, entonces me va a interesar saber, es que yo valido, por ejemplo, que haya completado su registro con su confirmación de correo electrónico. Pero ese es el estado, o sea, que pasó de solo haberme registrado a decir, el correo existe. Bueno, ese es otro estado, me interesa saber eso. Oye, es la primera vez que entro, pero me equivoqué 5 veces. Pues voy a bloquear la cuenta. Entonces, la cuenta va a estar en un estado que es bloqueada. Ese es el estado por el que va a pasar la cuenta. Es muy independiente de una posible validación que yo pueda tener en un formulario. No sé si me explico con esto, Marco. Sí, ya quedó claro. Gracias. Perfecto. Entonces, es importante que quede claro, por eso lo trato de explicar a lo mejor de otra manera, porque es muy importante que ustedes vean cómo dentro de un sistema vamos a tener, pues tal cual, objetos de interés que son cruciales en nuestro sistema y vamos a tener que modelar una máquina de estados, ¿no? Entonces, en este caso, puede ser una cuenta de usuario, puede ser un pedido, puede ser, por ejemplo, una cuenta de usuario como para ingresar, pero por otro lado, otra máquina que sea como la máquina de estados del vendedor, ¿no? Y entonces, ¿por qué estados puede pasar el vendedor? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de otro ejemplo, a ver, aquí les va una pregunta. Si estamos hablando de el SAES, que ustedes conocen, alumnos, profesores, etcétera. ¿Un alumno creen que pueda pasar por diferentes estados? Sí. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me explica cómo podría ser? Vamos a suponer en un sistema como en el SAES, que ustedes conocen. ¿Por qué estados creen que podría pasar un alumno? Pues regular o irregular, por ejemplo.
Bueno, de entrada, ese pues sí, ¿no? O sea, lo podemos tener sencillo, va a pasar de estar regular, que todos entran regular, a después pasar por irregular y puede mantenerse ahí irregular y después pasar a regular y volverse a regresar y así, ¿no? ¿Y qué otros estados podrían tener, chicos? Aparte del regular e irregular. Podría ser tener un dictamen o una baja temporal o baja definitiva, ¿no? Exacto, por ejemplo, muy bien, exacto. Podemos tener un alumno que está activo, otro que está de baja temporal, otro de baja definitiva, pero no es que lo borremos, ¿verdad? O sea, el alumno o ya exalumno, tenemos sus registros y ¿cuál es su estado? Pues ya está inactivo, o sea, pero yo puedo consultar y saber que en algún momento estuvo inscrito y qué materia estuvo y todo, pero ya está inactivo, ¿no? O sea, ya está dado de baja permanente. Otro está en estado de baja temporal o en otro está en estado activo, independientemente si es regular o irregular, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un muy buen ejemplo, por ejemplo, ¿no? De cómo pueden pasar por esos estados, ¿sí? Bien. ¿Algún otro ejemplo que se les pueda ocurrir ahorita? También puede ser egresado. Ok, sí, si es igual, nuevamente, ¿no? Un alumno activo, inactivo porque está dado de baja o porque está de baja temporal, está de baja permanente o está como egresado. O es pasante, por ejemplo, ¿no? Que es cuando ya terminan, ya no es alumno, pero no está titulado, ¿no? O sea, es como en ese limbo en el que se encuentran cuando no avanzan en sus trámites y son egresados, pero no están titulados. Entonces también es pasante, le llaman, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Podemos estar en ese estado. Si ven cómo podemos modelarlo y nos va a interesar saber, o sea, esta parte, aparte les digo que me gusta mucho cómo puede manejarse la parte de las máquinas de estados, porque al final los vamos a modelar de acuerdo a lo que nos interese y nos va a poder abarcar muchos casos de uso, ¿no? No nada más uno. Entonces, y la idea es que podamos pasar que la importancia de pasar de un estado a otro, dadas qué circunstancias, y eso es lo que nos va a interesar, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguna duda de esto que acabamos de ver ahorita? Creo que no, Miss. ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que van a preparar, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Sus máquinas de estados para justamente su proyecto. Ahora, ¿quién me dice qué máquinas de estados tendrían que trabajar? Bueno, la que mencionamos de realizar pedido, es como la más grande de todas. Exacto. ¿Será la única que tienen? Igual tal vez como decíamos la del usuario, ¿no? ¿Pudiera ser? Así es. Sí, les voy a, exactamente. La del usuario sí, porque yo les solicité que validaran, porque al final el correo electrónico es la parte principal de contacto con el usuario. Entonces, y parte de lo que les pedí de implementación de ese módulo, si es justamente el registro, la iniciar sesión y el registro completo incluye eso. Va a ser una máquina de estado sencilla, pero también necesitamos necesito que lo trabajen. Entonces, sí. 2 máquinas de estados van a trabajar. Va a ser la parte de la cuenta de usuario, como ustedes lo estén modelando, y la parte de la máquina de estados para el pedido, ¿sí? Entonces, esta parte, trabájenla. Ya vieron aquí algunos ejemplos. Entonces, yo espero, bueno, se las voy a pedir para mañana, porque mañana tenemos clase, y sobre todo para ver si nos da tiempo mañana de revisar los ejemplos, tanto de diagrama secuencia como la de máquina de estados, ¿sí? Para mañana. Porque acuérdense que pues ya estamos en el cierre y la próxima semana vamos a tratar de dedicarle tiempo a la revisión de su proyecto en cuanto a la funcionalidad. Entonces, hoy estamos viendo, bueno, esta semana nos tocó clases para ver temas nuevos, que son secuencia y estados, y la idea es que podamos ahora aplicarlo, ¿no? Entonces,
El día de mañana vamos a hacer esta revisión y ahorita voy a dedicarle unos minutos para que me platiquen ustedes qué encontraron sobre los patrones de diseño, les llamó la atención, de qué se trata, qué es lo que encontraron, cómo lo encontraron. O sea, me interesa mucho sus impresiones y lo que ustedes investigaron, ¿no? O sea, con qué se quedaron de lo que investigaron. Entonces, a ver, ahora sí, los dejo. Si alguno de ustedes quiere incluso presentar parte de lo de su tarea que me mandaron también, entonces, a ver, díganme, ¿quién quiere comentarme de su tarea? Bueno, yo vi que eran unos métodos para lograr detectar errores comunes, sobre todo en los sistemas, y para hacer como una estandarización, por así decirlo, del código, y que, por ejemplo, si alguien con que tú ya ni siquiera trabajas hizo una parte de tu código importante, pues puedas saber a qué se está refiriendo con esos patrones y no se vuelva un caos. Y no se haga un revolvido del código más que nada. Ok, entonces nos ayuda a poner un poco de orden y estándar en la parte del código, ¿verdad? ¿Cómo es un poquito ese estándar? ¿Nos podrías platicar un poquito de qué se trata ese estándar? Sí, eran habían tres categorías principales de los patrones de diseño. Unas más enfocadas en ciertas partes, unas enfocadas más en la creación o manipulación de objetos, unas más relacionadas con la estructura, composición y así de las clases y objetos, y una más enfocada en el comportamiento de estos objetos, cómo van a interactuar. Ok. A ver, ¿alguien más que quiera comentarnos de lo que encontraron? Yo encontré también algo que se me hizo interesante, que normalmente el concepto, así literal la palabra, patrones de diseño, viene de un arquitecto que se llamaba Christopher Alexander y él lo diseñó para, o sea, el concepto lo desarrolló para arquitectura, ¿no? Pero varios de sus conceptos se pueden aplicar acá, ¿no? Ya después Ken Beck, en programación orientada a objeto, trae esos conceptos y, bueno, se me hizo interesante, ¿no? Como parte de otra área. Exacto, ok, muy bien. ¿Qué más? A ver, díganme, ¿qué más, chicos? ¿Qué más investigaron? Porque además me mandaron sus documentos y todo, pero como que se me están quedando cortos. A ver, platíquenme un poquito más sobre lo que encontraron. Pues yo encontré, como había dicho mi compañero de Alexander, que todo se enfoca a cómo se diseña el patrón para después volverlo a utilizar una y otra vez hasta que, como habían dicho, que se vuelva una parte estándar. Entonces siempre se hace metódico todo el diseño y realizarlo y reutilizarlo una y otra vez. Y pues también encontré unas técnicas, no sé si eran las más famosas o las más conocidas, que por ejemplo había una que se llamaba, creo, adaptativo, que permitía que las clases incompatibles trabajaran en conjunto. Había uno que pasaba, que era cadena de responsabilidades que pasaba entre las clases, vaya, todo el propósito de cada una ¿cómo se llama? De las clases, para que evitaría así la vinculación no sé cómo explicar eso, pero se escuchaba interesante de cómo tendrías que pasar la responsabilidad a otros tipos de clases para que no como que se cumpliera y no se amontonara o algo así. Leí algo así. Exacto. Sí, efectivamente, pues miren, hay muchas cosas que se pueden trabajar y bueno, los patrones de diseño de software, vamos a ver que hay mucha información, como lo mencionaron aquí, hay varios autores y los pioneros que empezaron a trabajar sobre eso. Entonces, lo importante
de esta parte, porque como les decía, nosotros no estamos tan enfocados a ver toda esta parte, porque ya es meterse mucho más a la parte pues un poco de la implementación, pero una de las mayores ventajas que tenemos en cuanto al uso de patrones de diseño de software es que vamos a tener una estandarización para la parte de cómo abordamos los problemas, ¿no? La resolución de determinados problemas. También nos van a ayudar a simplificar sí, a simplificar y a cómo aplicar mejor las buenas prácticas en el software. También incluso nos va a ayudar a utilizar un vocabulario común entre los desarrolladores. Por ejemplo, por eso les decía, ¿qué tipos de formas podrían utilizarse para la implementación? Pues hay muchas. Hay algunas que es más, hasta la manera de nombrar variables, por ejemplo, que el camel case, pero además la manera de nombrar los métodos, la manera de cómo documentar o indentar el código, pero también comentar el código, etcétera, pues lo que hacen es condensar estas buenas prácticas y eso nos va a ayudar a que podamos tener estándares para eso. Ahora, no se trata de inventar el hilo negro, ¿verdad? O sea, la idea del manejar un patrón de diseño es que ya hay patrones de diseño, ¿no? O sea, ya hay estándares que se pueden seguir. Y lo que ustedes deben de hacer como desarrolladores, y por eso es que yo les pedí que lo investigaran, es porque yo ahorita no me voy a poner a explicarles, mira, este es un patrón de diseño y así lo tienes que implementar y así lo tienes que aplicar. No, sepan que existe esto, revísenlo, evalúenlo y aplíquenlo a sus proyectos, ¿sí? Porque al final, como yo les he dicho, en la carrera y en este curso y en todo, no los van a llevar de la manita para que aprendan a hacer todo. Les damos herramientas, ¿no? Y bases para que ustedes puedan todavía crear más cosas, ¿sí? Entonces, un poquito es esto justo, que ustedes conozcan la parte del diseño de patrones, que ustedes sepan cómo lo pueden aplicar. O sea, al final vamos a poder tener como una recetita, porque hay muchísimos libros de diseño de patrones y la idea es que ustedes puedan aplicarlo, ¿no? A su sistema, es más, a sus proyectos. Es más, una parte es el UML, ¿no? O sea, es un estándar y eso nos ayuda a estandarizar toda la parte de la documentación. Entonces, lo importante es que ustedes puedan aplicar esta parte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios tipos de patrones, o sea, por ahí están los patrones creacionales, estructurales, comportamentales. Entonces, la idea es que ustedes puedan de alguna manera conocerlos y que puedan aplicarlos. Ay, perdón, ahora sí hasta me espantó mi perro. Entonces, para que ustedes puedan aplicarlos y que puedan desarrollarlo de la mejor forma, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tengo un documento que es justo de patrones de diseño, es una breve introducción al respecto. Se los voy a compartir para que ustedes lo lean. Es un punto de partida, obviamente no es ni una clase, no son diapositivas, para esto es para que conozcan los principios básicos y de ahí ustedes ya se pueden seguir para conocer un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente era para eso comentarles sobre este tema. Entonces, bueno, pues los voy a... ¿tienen alguna duda, chicos, para lo que tienen que hacer, lo que acabamos de platicar ahorita, lo que tienen que hacer para el día de mañana, para la clase? Creo que no, profesora. No, es en sí nomás los diagramas, los nuevos, ¿no? Tienen que poner, sí, claro, me parece que para el día de hoy ya les pedí los diagramas de secuencia, ¿cierto? Cierto. Entonces, hoy no los revisamos, los vamos a revisar el día de mañana. Entonces, para el día de mañana me tienen que mandar su documento actualizado, ahora incorporando la parte de los diagramas de estados, y eso lo vamos a revisar mañana en clase, ¿sí? Sí. Perfecto, chicos. Pues entonces, si no hay más dudas, comentarios, pues le vamos a dejar hasta aquí la clase y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Una última pregunta, profesora. ¿Se refiere al documento actualizado con un documento con ambos tipos de diagramas o el documento es grandote? Con eso anexado. Exacto, su documento. Acuérdense que
Yo, de hecho, ya ni siquiera hago la aclaración porque lo que están haciendo ustedes es hacer su documento completo de análisis y diseño de su proyecto, ¿no? Entonces, yo no quiero, aunque sé que es un documento enorme y todo y eso, pero al final están actualizando ese documento. Entonces, esa es la versión que ustedes tienen. Entonces, ahora lo que están incorporando a ese documento, que es diagramas de secuencia y después diagramas de estados. Porque al final sí me interesa que ustedes tengan un documento final, ¿sí? Entonces, si se los pido todo por separado, no, tienen que trabajar sobre un documento. Es como su eje rector, por decirlo, ¿no? Entonces, sí, me van a mandar el documento completo. Si el día de hoy solo me mandaron diagramas de secuencia, tache, no es eso. O sea, sí son los diagramas de secuencia, pero es en el documento. Ya sé que a lo mejor van a decir, maestra, si solo son 3 páginas de, no sé, 100 páginas, pues sí, pero es su documento. Y yo necesito que lo vayan incorporando, que lo vayan poniendo, que le vayan poniendo sus secciones, que le vayan poniendo una descripción. O sea, no nada más que me avienten ahí los diagramas, ¿sí? Entonces lo van incorporando a las secciones en el documento, ¿sí? ¿Sí queda claro lo que estoy esperando de ustedes? Sí, profesora. Perfecto. ¿En qué parte? Todo lo que ya estamos viendo es parte de diseño, ¿sí? Casos de uso es la parte de lo que sería el comportamiento o que sería del análisis, y la parte de diseño es justamente cuando empezamos con diagrama de clases, después diagramas de secuencia, diagramas de estados, incluso su base de datos que vayan a hacer, aunque no lo hemos estado viendo aquí en clase, también lo deberían de incorporar ahí como el esquema de la base de datos, ¿sale? Esa es otra sección. Y acuérdense que al final siempre me van a poner la sección de los que estuvieron involucrados y las actividades que hicieron, ¿sí? Esta es semanal, entonces para esta me van a poner quién fue responsable de qué y cómo, o sea, si trabajaron en equipo a lo mejor para un diagrama, pues bueno, quiénes estuvieron realmente involucrados y así, acuérdense que eso ya fue instrucción desde la otra vez, ¿no? Muy bien, chicos, pues entonces, si no hay más comentarios o dudas, entonces, pues hasta aquí le dejamos. Que tengan bonita tarde y nos vemos el día de mañana. Nos vemos, profesora. Muchas gracias. Gracias, Miss. Hasta luego. Buena profesora. Chicos, bye.